Si escribís en Google la palabra vocación, esto es lo primero que os sale. Vocación, llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especialmente de carácter religioso. Y la segunda, inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Inclinación o interés que una persona siente en su interior. Lo peor es que si sales a la calle y empiezas a preguntar sobre este término, la mayoría de gente lo va a ver como, justamente pone aquí, inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse, para hacer algo. Entonces, aquí te está dando a entender que las personas tenemos una llamada en nuestro interior que nos, pues de alguna forma, nos llama para desarrollar nuestra pasión. ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad es muy diferente. Tú ves a los jóvenes entre 20 y 30 años o ves a los chavales que están en el instituto y salvo unos cuantos, que ahora veremos el porqué, la mayoría de jóvenes o están en carreras o están haciendo cosas que realmente no les apasiona, pero que ha sido la opción fácil, la que tenía salida o la que les reportaba más a nivel económico. Entonces, muchas veces arrastras una frustración, arrastras una culpabilidad porque lo que estás haciendo realmente no te llama y te han vendido que lo que tienes que estar haciendo tiene que apasionarte, tiene que ser lo que, estés obsesionado con ello y quieras ser el mejor en eso. Y entonces podemos un poco confundirnos y decir, joder, pero entonces esto que estoy haciendo igual no es mi pasión y vamos por ahí un poco perdidos. Como viene puesto en el título, la vocación no es algo que se encuentre, la vocación es algo que se construye y se construye con todas las circunstancias y experiencias que atraviesas en tu vida. Podemos ver a cierto tipo de personas que vienen de familias en los que sus padres tienen una determinada profesión, igual pues a él se la pueden haber inculcado, sus hermanos también han estudiado eso y puede desarrollar cierto gusto por hacer ese tipo de cosas por mil factores. Es que claro, o sea, están todas las variables interrelacionadas. Incluso una persona que es más extrovertida que la otra puede de alguna forma venir de una familia en la que le han inculcado más o menos qué es aquello que quiere hacer y ir desde niño con esa idea y al ser más extrovertido, al tener más habilidades sociales, al comunicarse y al relacionarse más, manifestar esta inquietud suya en el entorno en el que se mueve y esto puede hacer que el feedback que le den los demás, la interacción social, que la gente le empiece a identificar con eso que está todo el rato hablando, que quiere ser, que los profesores le animen a hacerlo y que le refuercen esa faceta suya y que al final él mismo se acabe identificando con eso que sus padres o con eso que su entorno, por su personalidad y tal, pues por ejemplo el ser médico o el ser arquitecto o el ser actor de cine. Y que la gente misma se lo refuerce por ese carácter extrovertido y en cambio otra persona con un carácter más introvertido, con menos habilidades sociales, menos comunicativo, crezca y no tenga no esté tan afianzado esa vocación, esa supuesta vocación, porque aunque desde su familia, igual que en la otra circunstancia, también le habían inculcado ese gusto por hacer determinada cosa, esa falta de interacción con los demás, esa falta de valoración del resto de personas a esa faceta suya que le gusta, esa ausencia de refuerzo positivo, esa ausencia de feedback, hace que esa persona esté más insegura y de alguna forma no afiance tanto esa inclinación por hacer esa actividad. Fijaos como aquí el patrón de ser alguien más extrovertido y más introvertido, bajo más o menos las mismas circunstancias, el extrovertido en interacción con los demás puede afianzar más esa faceta suya para hacer cualquier tipo de deporte, porque la gente le anima y le insta a ello, y el introvertido en cambio llevarlo más a un espacio personal y cerrado, no compartirlo tanto con los demás y que crezca luego, que pueda recibir más influencias de otras personas, que crezca más inseguro y que no tenga tan claro qué es lo que quiere hacer con su vida.
Fijaos como una faceta de la personalidad ya está interviniendo, esto es un ejemplo, intervienen otras muchísimas variables, pero una faceta de la personalidad ya está interviniendo en la construcción de este término, de la vocación. Y esto es un simple ejemplo para que veáis que todo interviene en la construcción de aquello que queremos hacer en la vida o de aquello que nos acaba apasionando. Nuestra relación con nuestros padres, nuestra socialización en el colegio y con otras personas, nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestra alimentación, en todo interviene. Y diréis, ¿nuestra alimentación? ¿Qué tiene que ver nuestra alimentación? Pues para que veáis que todo está interconectado, hasta nuestra alimentación interviene muchísimo en nuestro estado de ánimo, el tipo de dieta que llevemos, el ejercicio físico que hagamos, todo eso también interviene. Conforme va avanzando la ciencia del estudio de la conducta en las diferentes disciplinas que la estudian, cada vez nos vamos dando más cuenta de que todas las variables que forman a una persona y que van generando todo tipo de experiencias y de circunstancias están interconectadas entre sí, que aunque una cosa parezca que no esté relacionada, lo está. Y de hecho, en un montón de terapias se ha empezado, en un montón de terapias psicológicas, se ha empezado a intervenir en la nutrición de los pacientes, ya que muchas enzimas y muchos nutrientes afectan al estado de ánimo de los pacientes con ansiedad, con depresión y con otras muchas cosas. Entonces, ¿cuál es un poco el mensaje que quiero dar con este vídeo? Pues lo primero es que nos hagamos conscientes de que todo lo que hacemos, todos nuestros hábitos, nuestras relaciones sociales, la forma que tenemos de organizarnos el tiempo, las experiencias que estamos viviendo, el entorno en el que estamos, las personas con las que nos rodeamos y todas nuestras experiencias pasadas tienen un efecto sobre nosotros. Y obviamente hoy en día que crecemos pegados a las pantallas, sobreestimulados en las redes sociales, sobreestimulados por tantísima información que, aunque es un cliché y se dice mucho, es una realidad brutal que altera nuestra química cerebral, nuestro eje hormonal, todo, o sea, el exceso de dopamina con el que vivimos nos hace crecer muchas veces con insatisfacción, con apatía. Esto se traduce en una falta de motivación por hacer las cosas, en una dificultad en tener habilidades sociales para relacionarnos con los demás, por lo cual crecemos bastante desviados en este sentido y se puede ir generando este ambiente en el que no sentimos ganas o motivación por hacer las cosas. El hacernos conscientes de que cualquier cosa que hagamos está influyendo luego en otro tipo de cosas y en nuestro estado de ánimo y a la hora, en este caso concreto que estamos hablando, a la hora de sentir una pasión por hacer algo, que te guste algo, si tu química cerebral, que está influida pues, por todos tus hábitos y circunstancias de vida, está como en un estado de depresión en el que la gente pues no le apetece hacer nada, no vas a tener motivación por realizar ninguna actividad, no va a caer la motivación del cielo. La situación en la que estás va a seguir igual. Así que esto de alguna forma hace que te señales a ti mismo, te hagas consciente y responsable de tus acciones y empieces a invertir tiempo de calidad en aquellas cosas que rodean tu vida. Porque cuando empiezas a invertir ese tiempo, esa preocupación en ti, en tu circunstancia personal, en encontrarte mejor, en relacionarte, en desarrollar ciertas tareas o ciertos hábitos, en hacer deporte para que cambie ese chip, endorfinas, en empezar a comer mejor para ir alterando la fisiología de tu cuerpo y en relacionarte, en viajar, en conocer nuevas culturas, en ir forzándote a hacer ciertas cosas, que esto es una terapia para la depresión, pero es que muchas veces nos mantenemos en estados casi depresivos, apagados. Entonces, el forzarse, ese punto de forzarse a hacer todo ese tipo de cosas, en analizarse a uno mismo y ver qué tipo de personalidad tiene, cómo interactúa con los demás, en saber más sobre conducta humana, por eso lo veo algo tan importante, puede ser el camino para que empieces a conseguir un mejor estado biopsicosocial y de forma automática esto hará que a la hora de dialogar con otras personas, a la hora de relacionarte y de hacer actividades, de estar en un buen estado de ánimo,
de forma natural, vayan surgiendo cosas que te apetezca hacer, que vayas trabajando, que vayas destacando en ellas, que la demás gente te vaya dando reconocimiento, que te vayas creciendo, identificando con ellas y se acabe construyendo esto que llamamos vocación, que es algo que se tiene que construir y que, como en la mayoría no se construye en la infancia, es algo que luego tenemos que labrar. Pero entender los responsables, de alguna forma, que somos en esto, el término adecuado no es responsabilidad, pero bueno, entender las circunstancias que hemos tenido, entendernos a nosotros y cómo funciona todo esto, puede hacernos saltar el chip. Así que este vídeo va para eso, para saltar el chip. Y nada, quería hablar sobre este tema, espero que os haya molado, ya se me ha hecho demasiado largo, pero bueno, era imprescindible contar todo esto. Ya está, os quiero, chicos.